Shalom, bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Buena Obra del proyecto de Hazak Be'ematz. Mi nombre es Iván Martínez y es un placer para mí traerte esta información donde vamos a continuar el tema del diezmo. En el episodio pasado, si no lo viste, te invito a verlo. Abordamos el tema del diezmo desde la perspectiva bíblica, especialmente retomando la enseñanza del Antiguo Testamento, es decir, cómo fue instituido este mandamiento del diezmo. Y en esta ocasión me gustaría enfocarme más en el pacto renovado, en la alianza renovada, Brit Hadashah, o como se conoce Nuevo Testamento. Estoy seguro que esta información va a ser importante, va a ser valiosa para ti, y agradezco al Eterno que me permite realizar este video para compartir este mensaje. Bien, la práctica del diezmo actual en el sistema religioso no es una práctica que encontremos en la Biblia. El diezmo es para el sacerdocio levítico. Consistía en alimento. Era provisto como un impuesto anual del producto del campo y el ganado. El diezmo que se enseña el día de hoy no es bíblico, no es una práctica bíblica. El diezmo tenía como propósito el sustento del sector vulnerable de la sociedad. Vimos que el Creador estableció 3 diferentes tipos de diezmos: para el levita, para las fiestas y para el necesitado. En hebreo, estos diezmos se llaman Maaser Rishon, que era el que se daba a los levitas y correspondía al 10% de la cosecha. Lo vemos, por ejemplo, en Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El segundo diezmo es el Maaser Sheni. El segundo diezmo equivale al 10% del producto agrícola y de ganado y era llevado a Jerusalén para consumirlo en las fiestas del Eterno. Veamos la referencia en Deuteronomio 14:23. Dice: comerás delante de Adonai, tu Elohim, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. El tercer tipo de diezmo se llama Maaser Ani, el diezmo del pobre, entendiéndose pobre el que no podía autosustentarse. Quienes estaban en esa condición es la viuda, el huérfano, el extranjero, el levita, puesto que no tenía heredad. Y veamos la referencia en Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Estos diezmos tienen algo en común. Se trata de ayudar y compartir con un sector de la sociedad que no podía sustentarse a sí mismo. Se trató de un impuesto para establecer equidad, en hebreo es tzedaká, entre el pueblo. El que tiene ayuda al que no tiene. Los diezmos que se describen en la Biblia en nada se parecen al diezmo religioso que se enseña el día de hoy. El diezmo de la Biblia tenía un carácter distributivo. En cambio, el diezmo actual tiende a concentrar los recursos en pocas manos, en una denominación, en una institución o, en el peor de los casos, en una persona, con el argumento de que se está sosteniendo la obra. Ahora, si revisamos el Brit Hadashah, que significa alianza renovada, pacto renovado o como se conoce en Occidente, Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que tampoco se encuentra el modelo para el diezmo actual. Te invito a ver todo el video porque mereces conocer esta información. Vamos a ver un primer versículo en el libro de Hebreos, Hebreos 7, 1 y 2. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Se enseña que como Abraham diezmó, entonces debemos diezmar a un pastor. Se enseña que el diezmo es vigente porque Abraham diezmó a Melquisedec. Y la teología dice que esto demuestra que el diezmo es antes a la ley del monte en Sinaí.
La realidad es que Hebreos no nos enseña sobre el diezmo, sino que se centra en las características del sacerdocio de Melquisedec y en cómo Yeshua, siendo de la tribu de Judá, puede asumir la responsabilidad del sacerdocio celestial establecido por la Torá. Si analizamos la ofrenda que Abraham entregó a Melquisedec, nos daremos cuenta que no es nada parecido a las normas establecidas en el diezmo actual. Veamos el pasaje. Génesis 14, 17, 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, el Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien. Bueno, lo que debemos notar aquí es que lo que entregó Abraham fue voluntario. Nadie le dijo que tenía que diezmar. No se trató de un diezmo frecuente, es decir, que sea semanal o quincenal. Se trató de un solo evento. No fue el producto de sus ganancias, de su salario o sus riquezas, sino que fue el resultado de un botín de guerra. Abraham no dio el diezmo para ser bendecido con prosperidad. Abraham ya tenía riquezas en ese momento. No fue el resultado de sus riquezas, sino que diezmó de los bienes del rey de Sodoma. Vamos a verlo en Génesis 14, 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y aquí está la gran diferencia del diezmo que entregó Abraham con respecto al diezmo actual. La diferencia es que Abraham no se quedó con nada. Entregó el diezmo a Melquisedec, pero también regresó el 90% al rey de Sodoma. Génesis 14, 22, 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Adonai, Elohim Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Así que una iglesia no puede decir que toma como modelo el diezmo de Abraham como fundamento bíblico, porque Abraham no entregó un diezmo religioso como el día de hoy se predica en el púlpito. Lo que entregó Abraham fue una terumá, una ofrenda, y que sea el 10% fue solo una referencia, no un mandato. Regresando al pasaje de Hebreos, algo que es importante que conozcamos es que Melquisedec representa a Yeshua. La Biblia dice que el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec tiene su continuidad en Yeshua por juramento del Eterno. Esto está en Salmos 110:4. Juró Adonai y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, haciendo aquí una referencia al Mesías. Recordemos que Yeshua es de la tribu de Judá, por lo que no podría ser sacerdote por orden levítico. De hecho, el sacerdote debía descender de Aarón según la Torá. Entonces, de forma magistral, el libro de Hebreos explica que Yeshua es sacerdote no por genealogía arónica o levítica, sino por orden de Melquisedec, que es una orden superior. Por eso, en este versículo se mencionan las características de esta orden. No requiere genealogía y no tiene principio o fin. Esto está en Hebreos 7, 3, 4. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y es así como Yeshua cumpliría con el requisito de la Torá para asumir el sacerdocio del tabernáculo celestial. Regresando al diezmo de Abraham, el propósito de ese diezmo, si bien no es claro en Génesis, el nombre Melquisedec nos puede dar una idea al respecto. En hebreo se pronuncia Malkitzedek y la Biblia registra que era sacerdote de Elohim. Melquisedec no es el nombre propio de una persona, sino que se trata de un título en hebreo, que significa rey de justicia. Está conformado por la palabra melech, que es rey, y tzedek, que es justicia. En el pensamiento hebreo, tzedek o justicia significa además prosperidad
y equidad. Es un tipo de justicia restaurativa, es un tipo de justicia que nos haría ver a los demás como iguales, como imagen de Elohim. Y una forma de establecer esa igualdad es ayudando a los necesitados. Este concepto de justicia se encuentra en toda la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 31:9. Proverbios 31:9. En hebreo dice: Petach pija, shefat tzedek, bedin ani bev yon. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Juzgar con justicia es defender al pobre. También veamos esto en Jeremías 22:3. En hebreo dice: Ki amar Adonai asu mishpat ut tzedakah. Así ha dicho Adonai: haced juicio y justicia. Y continúa: y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Con este entendimiento del concepto de justicia, lo más seguro es que el diezmo que recibió Melquisedec de Abraham no tuvo otro fin que hacer tzedaká, es decir, justicia para el necesitado. Si comprendemos que el sacerdocio de hoy es el sacerdocio de Yeshua, nos quedaría claro también cuál es la forma de servirle y honrarlo, establecer justicia, tzedaká, justicia, rectitud, honestidad, equidad. Esa es la forma de contribuir con el sacerdocio del Mesías. Esta es una gran revelación del Brit Hadashah. Nos enseña que el sistema de sacerdocio levita y sacrificio de animales eran un recordatorio que apuntaba al Mesías y a su función como sacerdote perpetuo para el perdón de pecados. Así que si hay que dar diezmos, estos tendrían que darse al Mesías Yeshua, al verdadero sacerdocio. Un pastor que pida el diezmo y mencione que es un mandato bíblico, se está poniendo en el lugar del Mesías Yeshua. Yeshua nunca enseñó que hay que dar los diezmos a pastores. Los diezmos deben darse a Yeshua, tal como la ofrenda que hizo Abraham a Melquisedec. Ahora la pregunta es: ¿cómo damos nuestros diezmos al Mesías? Ten por seguro que Yeshua nos enseña cómo debemos dar. Veamos lo que Yeshua nos enseña como Rey de Justicia. Mateo 25, 31, 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es bastante claro: bajo el sacerdocio de Yeshua, una forma de honrar al Eterno es mediante la ayuda y la compasión que mostremos por el necesitado. Lo que hagamos por uno de los hermanos más pequeños es como si lo estuviéramos haciendo para el Mesías. En el libro de Santiago, hermano del Mesías, establece cuál es la verdadera religión. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Elohim el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 2:5-8.
Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones. ¿No blasfeman ellos el nombre que fue invocado entre ustedes? Si en verdad cumplís la Torá real, la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ayudar al necesitado agrada al Eterno y es una forma de servirle. Así mantenemos el propósito original de las ofrendas y los diezmos. Dirigimos esos recursos a los que originalmente estaba destinado el diezmo y las ofrendas en la Torá, a los hermanos en necesidad. Incluso debemos tomar muy en serio lo que nos enseña Yeshua en el pasaje del joven rico. Veamos Mateo 19, 16, 23. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Yeshua dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo: Si quieres ser perfecto, en griego teleios, que significa maduro, completo o perfecto, le dice: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esta respuesta es impresionante, es contundente, nos enseña tres aspectos que para entrar a la vida eterna se trata de guardar los mandamientos de la Torá respecto a amar al prójimo. Segundo, la acción más importante es despojarte de lo material y ayudar al pobre. Y tercero, seguir al Mesías. Esto nos revela que al Creador le interesa nuestra actitud y nuestro comportamiento con respecto a los pobres. Ayudar al pobre es una forma de demostrar que lo vemos como igual, que respetamos su dignidad de nuestro hermano por ser imagen de Elohim. Vamos a ver otro versículo del Brit Hadashah que muchos toman para enseñar que hay que dar diezmos al pastor que lo solicita. El siguiente versículo está en 2 Corintios 9, 6, 7. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Permíteme preguntarte, ¿en qué contexto has escuchado este versículo en la iglesia? Estoy seguro que muchos lo han escuchado cuando se trata de pedir el diezmo en el púlpito, pero verás que el versículo no hace referencia al diezmo, mucho menos al diezmo religioso. Si vemos el contexto, está hablando de dar ofrenda, dar tzedaká, para ayudar a hermanos necesitados. Vamos a ver el versículo. Retomo el versículo 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Continúo con el 8. Y poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a quien dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién repartió y dio a los pobres? Esta es una cita del Salmo 112. Si leemos este salmo, sabremos que se refiere al hombre que teme al Eterno. Dar a los pobres es una cualidad de una persona que teme al Eterno, y además dice que su justicia permanece para siempre. Bueno, regresemos al versículo para confirmar que se trata de ayudar al pobre. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, tzedek, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros la acción de gracias a Elohim. Mucha atención con el siguiente versículo, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, santos apartados. Santos no se refiere solamente a los ministros, sino a todo el que ha creído. Santo significa apartado.
Y sigo leyendo, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Elohim. Aquí nos dice que esta ofrenda es para suplir las necesidades de los santos. Santos en hebreo es kadoshim, apartados, y también menciona que es para abundar en acciones de gracias a Elohim. Entonces, aquí surge la pregunta de quiénes se está hablando. ¿Quiénes son los santos? ¿A quién se refiere? No se refiere a los líderes o pastores, sino a los hermanos en necesidad que han aceptado a Yeshua y que ahora son apartados. Para comprobar que se refiere a hermanos en necesidad, el destinatario de esta carta es la región de Acaya en Corinto. Shaul o Pablo les está enseñando a ofrendar. Y en esta carta también se menciona la congregación de Macedonia como ejemplo. Esto lo vemos en 2 Corintios 9, 1 y 2. Bien, con esto en mente, veamos un versículo en el libro de Romanos que nos confirmará la identidad de los santos a los que se refiere Shaul. Romanos 15, 25, 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Como podemos leer, el servicio o ministración a los santos se trató de una contribución voluntaria para creyentes pobres en Jerusalén que estaban pasando por momentos de necesidad. Ese recurso era para los hermanos y hermanas en necesidad. Shaul nunca solicita este recurso u ofrenda para él o para las necesidades materiales de la congregación. En otras palabras, cuando dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre, se refiere a la ofrenda dirigida a los pobres entre la congregación o creyentes que ya eran considerados apartados. Recordemos que el santo, según la Biblia, es aquel que guarda los mandamientos y tiene la fe en Yeshua. Esto está en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Vamos a ver otro versículo que da una instrucción sobre la ofrenda a los santos. Está en 1 Corintios 16, 1, 2. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este versículo no habla de diezmo, sino que establece que se apartara algo hasta la llegada de Shaul y que consistía en contribuciones para un propósito específico, que es el ofrendar para los santos. Ahora vamos a responder la pregunta, ¿cómo se sustentaba el ministerio en el primer siglo? Porque a raíz del video anterior he recibido muchas preguntas relacionadas a esto. Entonces, ¿cómo se mantiene la iglesia sin el diezmo? ¿Cómo es que puedo pagar la renta? Etcétera. La respuesta corta es que hay que tener fe de que el Eterno proveerá. En el libro de Hechos vemos ejemplos interesantes como en Hechos 2, 42, 45. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Otro versículo nos dice en Hechos 4, 32, 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad.
Estas acciones de buscar tzedaká, es decir, equidad, fueron actos voluntarios. La gente no fue obligada a vender propiedades, sino que lo hicieron por voluntad propia. No es pecado poseer bienes materiales, pero debemos desarrollar una actitud correcta referente a los bienes que poseemos. Saber que todo lo que tenemos proviene y pertenece al Creador. Poseer bienes debe ser un acto desprovisto de codicia, amor al dinero o egoísmo. Así, lo que poseemos se vuelve un instrumento de bendición para nosotros y para otros. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, como lo vimos en los versículos anteriores, el espíritu del Mesías impactó tanto los corazones de las personas que eran las personas de la congregación quienes aportaban voluntariamente para levantar el ministerio, para proveer. Hay que tener fe de que el Eterno proveerá. Y el Eterno pone en el corazón de las personas el ofrendar cuando se está enseñando la verdad. No hay necesidad de pedir y mucho menos decir que hay que diezmar. Y si no se diezma, habrá maldición en la vida de la persona. Para desarrollar una actitud correcta en el hecho de dar y apoyar un ministerio, un maestro de Torá, un pastor, debemos primero entender que el diezmo que se solicita en las iglesias del día de hoy no es bíblico, lo hemos demostrado con las escrituras. Pero esto no significa dejar de apoyar a nuestros pastores, debemos apoyar y ayudar a quien nos ministra en la palabra del Eterno, ya que bajo el sacerdocio del Mesías se espera que el creyente como acto de adoración ayude con un corazón dispuesto en el sustento para ministros, para pastores, para maestros, para ancianos. Es bíblico que puedan recibir ayuda económica. Veamos lo que la Biblia dice al respecto. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Primera de Timoteo 5:17-18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bajo el sacerdocio de Yeshua, ya no hay levitas que ministran en el templo, pero se han establecido maestros, pastores, apóstoles, evangelistas, con el fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los que han sido apartados por la fe del Mesías. Efesios 4:11-16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Estos ministerios se encargarían de enseñar al pueblo quién es Elohim y edificar el cuerpo del Mesías. Si en tu corazón está el bendecir a tus maestros, a tus pastores, al ministerio o a diferentes ministerios de enseñanza que enseñen la verdad, el Creador va a poner en tu corazón la voluntad, la gratitud, la bendición, los recursos, la disposición para brindar esa ayuda o generosidad. Pero no hay obligación alguna, y mucho menos la difusión del verdadero mensaje de salvación no se va a detener por no recibir ofrendas, porque no depende de las ofrendas. He escuchado pastores decir a sus congregantes, si dejan de diezmar, ya no podremos predicar la palabra. Esto significa que ese pastor no tiene emuná, no tiene fe en aquel que lo ha llamado a la obra. Mateo 6:31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es el mismo consejo para el pastor. Poner nuestra atención en el reino de Elohim y todas las cosas serán añadidas. Si eres pastor y ha pasado por tu cabeza el depender de los diezmos o llegar a pensar que ya no podrás hacer la obra por falta de diezmos, déjame decirte que debes fortalecer tu fe. Aquel que te llamó a la obra, Yeshua, no te va a desamparar. Si lo que enseñas es acorde a la voluntad del Eterno, guarda sus mandamientos, su Torá, créeme que la provisión vendrá del Eterno, el sustento vendrá del Todopoderoso, el mismo Yeshua lo prometió. Mateo 28, 19-20.
En la versión israelita nazarena dice: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos en mi nombre, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yeshua estará contigo hasta el fin del mundo. Si el Eterno te ha llamado a ser portavoz del mensaje verdadero, el Creador siempre abrirá puertas. La Biblia enseña que los creyentes en el Mesías voluntariamente decidieron apoyar el ministerio, apoyar el trabajo de evangelización. La Biblia enseña que debemos apoyar a quienes nos instruyen en la palabra del Eterno, dependiendo de tu congregación, sean pastores, maestros, porque así se registra en las Escrituras. Filipenses 4, 16, 18. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí nos dice Shaul qué tipo de apoyo es el que recibió. Dice que fue para sus necesidades, por lo que esto no consiste en ningún tipo de riqueza. Evidentemente, si un pastor tiene codicia en su corazón, si aspira más allá de cubrir sus necesidades, de cumplir con el propósito para el cual fue llamado, pues evidentemente se va a ir por un mal camino y va a depender de los esfuerzos de los hombres, va a depender de los diezmos, va a aspirar a tener iglesias enormes con muchos congregantes, y la disposición del corazón de ese pastor ya no será el correcto, ya no estará en el propósito de enseñarle a las personas quién es Elohim. Es muy claro lo que dice Pablo: las dádivas, los donativos, los apoyos fueron para cubrir necesidades. Veamos otro versículo, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por supuesto, una persona que predique el Evangelio correcto tiene derecho de vivir de ello, considerando que también se trata de un trabajo, el estudiar y predicar la palabra. El pastor dedica tiempo en comunión con el Creador y trabaja para el servicio de otros. Pero hay que entender que no dice enriquecerse del Evangelio, dice vivir del Evangelio. Vivir implica cubrir necesidades básicas como alimento, un techo, una manera de trasladarse. Lo confirma el mismo pasaje en el versículo 4, 1 Corintios 9:4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Como vemos, se refiere a alimentación, a sustento. Aquí se está puntualizando qué tipo de apoyo o derecho le corresponde al que predica el Evangelio. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Lo espiritual se refiere a la palabra del Eterno. En cuanto a lo material, ¿a qué crees que se refiere? ¿Crees que se refiere a propiedades, autos, relojes, viajes? Esa es nuestra definición de material para nuestro mundo actual, pero con material se refería al sustento diario, el alimento y seguramente algunos viáticos para cubrir necesidades básicas. Luego Shaul dice algo importante. 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio del Mesías. Shaul está mencionando que prefiere soportarlo que usar su derecho a vivir del Evangelio para no poner obstáculos a los creyentes. 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Pone como ejemplo a los levitas que sirven en el templo de Jerusalén. Ellos se sostienen y comen del templo que aún existía en ese momento. Ahora, Shaul enseña que hay derecho en ello, sin embargo, prefiere no usar ese derecho, sino que la actitud de un ministro debe ser el soportarlo todo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio del Mesías, y eso me parece un gran ejemplo. Aprendamos del ejemplo de Pablo, de Shaul, que aunque recibió ayuda, recibió donativos para su sustento, también tuvo que trabajar al igual que los primeros apóstoles con el esfuerzo de sus manos, como lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a comprobar que Shaul y los discípulos que estaban con él, aún dedicándose a la predicación del Evangelio,
la Besorá, también tuvo que trabajar con sus manos para dar ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2, 9, 10. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Elohim. Vosotros sois testigos, y Elohim también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Bien, aquí hago énfasis a que Pablo dice que ellos trabajan y lo hacen de día y noche. Quiero leer este mismo versículo en la versión de traducción del lenguaje actual para que sea más claro. Dice: hermanos míos, ustedes seguramente se acuerdan de lo duro que trabajamos para ganarnos la vida, mientras les anunciábamos la buena noticia de Elohim. Trabajamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que darnos dinero. Eso también lo reafirma más adelante en 2 de Tesalonicenses 3, 7 al 10. Dice: porque vosotros... 2 de Tesalonicenses 3, 7 al 10. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y también leyéndolo en la traducción del lenguaje actual, dice: ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada, y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por vosotros. En realidad teníamos derecho a pedirles que nos ayudaran, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles un ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Podemos ver que Shaul y los apóstoles no comieron pan de balde de nadie, sino que trabajaron con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno, y así dar ejemplo para los que ministramos y enseñamos la palabra. Hechos 20, 33, 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Adón Yeshua, que dijo: más bendecido es dar que recibir. Prestemos atención cuando afirma Shaul que ha sido necesario trabajar con sus manos y dar ejemplo que con el trabajo se debe ayudar a los necesitados. Además, sabemos a qué profesión se dedicaba Shaul. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí nos dice que este judío tenía la misma profesión de Pablo, que consistía en hacer tiendas, que era un trabajo muy importante y de gran demanda en su tiempo. Shaul tenía derecho a vivir del Evangelio, pero no usó ese derecho, no aspiró a ello, sino que trabajó cuando fue necesario. Si tú no conocías esto, es porque no se enseña en las iglesias en la actualidad, especialmente las que siguen operando con el diezmo religioso. El entendimiento de vivir del Evangelio no quiere decir enriquecerse. Vivir implica cubrir necesidades básicas como alimento, techo, provisión para el ministerio, pero nunca define vivir del Evangelio como acumular riquezas. Y no digo que esté mal la riqueza cuando trabajas por ella y la usas con un propósito. El Creador permite que personas generen riqueza con la finalidad siempre de poder bendecir a otros. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él?
Estos eventos registrados en el Brit Hadashah nos habla de la voluntad de buscar la equidad de tal forma que no haya necesitados entre los hermanos. Si vamos a tomar el diezmo como referencia para ofrendar, la forma de dar diezmo en la actualidad siguiendo las enseñanzas del Mesías Yeshua es ayudando al necesitado con ofrendas voluntarias, con un corazón dispuesto, no por obligación o necesidad, debe ser según como hayamos prosperado y siempre con una actitud alegre. Vivimos en un mundo que es injusto y es temporal. Nuestra labor es restaurar esa injusticia con lo mínimo que podamos hacer para ayudar a alguien en necesidad. Recuerda que tenemos una recompensa de vida eterna. Lo que hagas en esta vida tendrá un impacto en la eternidad. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy bien, la conclusión es que el mandamiento de dar diezmo bíblico corresponde al sacerdocio levítico cuando existía tabernáculo, cuando existía templo. En el caso del Brit Hadashah estamos bajo el sacerdocio del Mesías Yeshua y él mismo nos enseña que debemos ofrendar, ayudar y tener compasión por los más necesitados, las viudas, los huérfanos, por supuesto gente que esté en necesidad económica, especialmente de nuestro círculo como nuestra familia, nuestra congregación, nuestros conocidos, porque el dar tzedaká, el dar ayuda, el dar ofrendas de este tipo es un anhelo de todo aquel que tiene el espíritu del Mesías para establecer equidad en el mundo. Eso es lo que debemos lograr, equidad en el mundo. Sabemos que estamos en un mundo imperfecto, lograr la equidad por el mérito del ser humano va a ser imposible, pero tenemos la esperanza de la restauración de todas las cosas cuando regrese el Mesías y podamos decir con gusto, con gozo que hemos sido aceptos para entrar a la vida eterna por esos actos que el mismo Mesías nos ordenó en su palabra. Así que bajo el sacerdocio del Mesías Yeshua, las ofrendas voluntarias son principalmente para apoyar a los pobres. Asimismo, el creyente puede apoyar con ofrendas y donativos a los ministros, a pastores, para cubrir necesidades básicas y para expandir la palabra verdadera del Eterno. Estas ofrendas deben ser voluntarias conforme hayas prosperado, con una disposición alegre y de agradecimiento al Eterno por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por darnos esta gran oportunidad de vivir y de conocer su voluntad. Voy a concluir este episodio con la siguiente pregunta. Si no hay registro de que se pedía el diezmo entre los primeros creyentes, entonces, ¿cuándo comenzó a pedirse el diezmo en las denominaciones, en las iglesias? Eso lo veremos en el siguiente episodio, no te lo pierdas, la información es muy interesante y si amas la Biblia, mereces conocer esta información. Ha sido todo para este episodio. Muchas gracias por ser parte de Hazak Be'ematz. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.